animo, digamos, y esto que decías vos al principio de que no te consultábamos a veces las preguntas, ¿no? Y Y yo protesté un poquito para amenizar la reunión. por supuesto, pero digo, con lo que terminabas era con lo que yo pretendía seguir, ¿no? Qué bien. Que tiene que ver con, de alguna manera, y pensando juntos, ¿no? Con esta idea de no dar nada como verdades reveladas, sino que, digo, yo pensaba en esto de la batalla cultural y seguramente, como también vos decías, va a dar para muchas charlas más, puede dar el tema, ¿no? Y yo pensaba en esto de, en la batalla cultural, el rol de los intelectuales, por un lado. Hoy, ¿quiénes son los que, de alguna manera, generan lectura, generan teoría desde la izquierda y en base a todos los valores, ¿sí? Eh, Otro tema que me parece que es de la batalla cultural, que es el tema de la educación, ¿sí? Y ahí, bueno, o sea, digo, ahí tenemos hacia la propia izquierda, el propio Frente Amplio en el tema de educación, digo, en los distintos programas le ha costado llevar adelante un proyecto definido, ¿sí? Del tema de educación. Sí estamos en claro a nivel de la necesidad de un presupuesto, ¿sí? Que se equipare al famoso 6,5 del Producto Bruto Interno. Pero digo, después, ¿cuáles son los temas de educación que tenemos que encarar? Digo, está como ahí como una nebulosa. Y hay otro tema que es como el más visible, pero a su vez el menos invisible, porque es el que penetra, digamos, en los poros. Y me estoy refiriendo a los medios de comunicación. Y no hablo solamente de los medios de comunicación del Uruguay, digo, hablo de Netflix, hablo de los juegos electrónicos con los que se forman nuestros jóvenes. Entonces digo, ahí también, digamos, y pongo tres ejemplos, particularmente de la Argentina, ¿no? Como, por ejemplo, en el tema, ahí vos mencionabas el tema de las matemáticas, las Olimpiadas, y digo, Adrián Paenza se ha convertido llevando las matemáticas a las escuelas, se ha convertido, digo, bajando las matemáticas a lo cotidiano, ¿no? Entonces digo, eso impregnó en un montón de jóvenes que veían las matemáticas como algo horrible, ¿no? O sea, no, eso no, o sea, y sin embargo, los amigó, si se quiere, ¿no? Con el conocimiento. Y capaz que alguien que no pensaba que iba a poder, digamos, desarrollar la matemática en la vida común, ¿no? O sea, digo, lo pudo hacer, lo pudo pensar. Digo, y eso es un mérito porque se hizo desde un canal que creó el Ministerio de Educación, ¿sí? Otro, Darío Stanraiver, filósofo argentino, que también tuvo un programa muy destacado dentro también de un canal de televisión, estuvo en la televisión pública, estuvo en un canal de televisión que pertenecía al Ministerio de Educación, y este filósofo en el 2017 fue bestseller aquí en la Argentina, ¿sí? Un filósofo bestseller, digo, es impensado. Eh, y, y me falta un ejemplo más, pero no importa, digo, a las claras, digo, estos dos ejemplos igual bastan para definir cómo hay, hay una, digamos, y Felipe Piña, ¿sí? En la Argentina como historiador, también fue bestseller, ¿sí? Y también estuvo en canales de televisión. Ahí arrancó en la televisión pública, después pasó a canales privados, ¿sí? Pero digo, de alguna manera apropió, o sea, digo, el canal privado contrató a Felipe Piña y no puso un especial de History Channel, ¿sí? Sin decir si History Channel es bueno o malo, pero digo,
contrató un historiador propio de los nuestros para que hable de la historia nuestra. Digo, hay desafíos que se puede, o sea, si esto se magnifica, si se multiplica, esto creo que hay, digamos, avidez de un público que si vos le dejás consumir películas que hablen mal de Latinoamérica y que nos pongan como compradores de armas y vendedores de drogas, o sea, digo, me parece que hay una diferencia a lo propio y pensar desde acá, pensar desde el sur, pensar desde el Río de la Plata. Digo, me parece que puede existir esos desafíos a futuro y encararlos de una manera más concreta, digamos, con algún proyecto, digamos, más sólido. Quizás me extendí demasiado, pero digo, a ver si te dejé algo Sí, claro. para poder picar. La actitud democrática básica de las izquierdas tiene que ver con los tres ejemplos que Andrés mencionaba. La idea de que gente muy capacitada en distintos terrenos, la matemática, la historia, la filosofía, grandes cumbres de la creación cultural a lo largo de los tiempos, se da como tarea no mantenerlo en una torre de marfil, sino mostrar que todos los seres humanos podemos acceder a las distintas formas de la creación cultural, que ni la matemática, ni la historia, ni la filosofía están por esencia reservadas a pequeñas minorías. Cuando se tiene esa confianza en la gente, ¿qué se hace? Se colabora a que la gente tenga confianza en sí misma. Tenga confianza en sí misma para estudiar un poquito de historia, un poquito de matemáticas, un poquito de filosofía, o para, cosa no menos importante, intervenir en las decisiones colectivas. Los ejemplos que Andrés maneja pueden ser leídos como ejemplos de pedagogía democrática. Cuando uno colabora a que la gente pueda irse formando opiniones propias sobre distintos temas, está formando ciudadanos. Esa es la cuestión de la que veníamos hablando hace un rato. En ese sentido, me gustaría hacer una observación corta, pero creo no menor, sobre los intelectuales, la frase con la que Andrés empezó esta intervención. Antonio Gramsci decía que es una afirmación que puede prestarse para la burla, pero no por eso menos cierta, de que todo militante político ha de ser considerado un intelectual. Yo creo que eso es muy importante. Toda persona que quiere actuar en política, si quiere hacerlo más allá de por beneficios personales o llevado por solamente pasiones, quiere hacerlo de manera que muestre comprensión de la realidad, tiene que pensarse a sí mismo como un intelectual. Eso a la inversa hace que los intelectuales no deban o no debamos, los que tenemos profesión de intelectuales, considerar que nos corresponde un rol de conducción. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es colaborar a la discusión. Nosotros, por razones laborales, de pronto hemos tenido el privilegio de poder trabajar en ciertos temas más tiempo. ¿Cómo debemos colaborar? ¿Diciendo lo que hay que pensar o ayudando a los diálogos entre distintas posiciones? Fíjense que esto, que parece una reflexión de maestrito de escuela, tiene una urgencia política enorme. La dificultad con que los diversos sectores de las izquierdas dialogan o conversan entre sí no es enorme, no es una falta de discusión democráticamente entendida como entre posiciones que se consideran tentativas y no verdades absolutas lo que nos está haciendo falta. Yo veo con seria preocupación, por ejemplo, las discusiones entre el movimiento ecologista y otros sectores de izquierda que les plantean reparos.
Y no voy aquí a meterme a arbitrar en esas discusiones. Lo que me preocupa es la forma en que muy a menudo se discute, con poca capacidad de escuchar argumentos diferentes, con poca capacidad de comprender que las opciones que tenemos por delante son muy complicadas. Es imperioso salvar al planeta, por lo tanto el movimiento ecologista es imprescindible para las izquierdas, pero al mismo tiempo las cuestiones ecológicas obligan a hacer otras cosas para poder atender a las necesidades de la gente. Me preocupa mucho que a nivel de los intelectuales estemos o estén formulándose afirmaciones como verdades incontrovertibles. Más que nunca en esta crisis enorme que tenemos, deberíamos colaborar a diálogos serenos. Lo que diga Andrés, lo que diga Roberto, lo que diga Rodrigo, no debiera ser planteado como una certeza incontrovertible, sino como un elemento de juicio para la discusión. Estamos viendo y viviendo momentos muy decisivos en Estados Unidos, tema que como ustedes saben me angustia, sobre el que volveremos a hablar. Estamos viendo cómo el fanatismo de las derechas arriesga llevar al país a una violencia desatada. Eso es típico de los periodos de avance fascista y nazista en la historia, los periodos de fanatismo. Las izquierdas frente a eso tienen que hacer un enorme esfuerzo por contribuir a las discusiones democráticas, a las discusiones pluralistas, a las discusiones que colaboren a crear clima de conversación. Hemos hablado de cuestiones bastante generales hoy, pero yo creo que esta es clave. ¿Cómo diablos queremos que se incremente la participación de la gente si no creamos climas gratos para pensar y discutir en conjunto? Si lo característico de las izquierdas es la solidaridad y lo colectivo, tenemos que ser capaces de pensar en conjunto. ¿Quién tiene certezas? Casi nadie. Algunos creen tenerlas. La mayoría de los seres humanos comunes y corrientes sabemos que no tenemos certezas. Si cuando vamos a un ambiente presencial o virtual de intercambio de ideas, hay alguna gente que plantea las suyas desde las certezas, los que tenemos sobre todo dudas nos vamos para la casa, espiritual o prácticamente, y entonces se cae la participación, y si se cae la participación estamos recontra embromados. Aquí hay una cuestión ética. Intentemos recapitular la batalla cultural. ¿Cuál es lo primero para que haya batalla cultural? Que haya intercambios de ideas serenos y plurales. La cultura tiene que ver con los valores, con lo que está bien y con lo que está mal, con cómo interpretamos el mundo, con cómo nos relacionamos entre los seres humanos, con cuáles son nuestras formas de creación. Esas son variadas y diversas. Si no somos profundamente plurales, entonces ahogamos la cultura. Y si ahogamos la cultura, ¿qué batalla cultural vamos a ganar? Para fomentar la creación y el intercambio cultural, tenemos que ser capaces de plantear nuestras pequeñas verdades con pasión, por supuesto. ¿Quién puede pedirle a los militantes del movimiento obrero, a los militantes del ambientalismo, a los militantes del feminismo que no planteen sus causas con pasión? ¿Cómo nos la van a plantear con pasión si son grandes causas? Pero para que todas y todos podamos discutir y entender lo que se está planteando, un clima de pluralidad que a veces no sabemos crear, es imprescindible. Para el Frente Amplio, desde donde yo miro al mundo, es mi lugar, mi inserción en la izquierda internacional. Se vienen tiempos complicados, ya se han venido, tenemos elecciones departamentales difíciles pronto y un proceso de autocrítica después. Recapitulemos todo lo dicho hoy con una pregunta. ¿Qué es la cultura de izquierdas?
merecería que le dediquemos más tiempo, ¿no les parece, Roberto y Andrés? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta la semana que Amigos, viene. nos veremos la semana que viene, que pasen bien y que hayan mejores noticias para la Argentina. Ojalá lo miramos desde este lado del río con angustia, pero también con esperanza. Saldrán adelante. Gracias.